Estoy presentando este libro, que todavía no salió a la venta, que no tiene una presentación formal, que es de Guillermo Enrique Hudson, conocido como William Henry Hudson, prosista inglés, que escribió 24 o 25 libros. 24 o 25 libros, escribió todo en inglés sobre nosotros y todo lo que a él le parecía viviendo en Inglaterra, que era como su hogar espiritual, siendo descendiente de norteamericanos, pero yéndose a vivir en Inglaterra porque tuvo un abuelo y después un tatarabuelo inglés. Este señor acá, con sus 33 años, flor, mirá. Creo que es un buen mozo, ¿no? 33 años. Tiene parte de su vida en Uruguay. Estuvo 8 meses, se robó a la hija de un terrateniente argentino que además era juez de paz. En su religión, como anglicano, sos tutor de una menor, apenas te casas. Pero el padre de la novia nunca lo persigue. Se va desde Montevideo, ingresa a Uruguay, desde la ciudad de Montevideo, al interior de Uruguay. La deja a su mujer Paquita, la argentina, con una tía que también había pasado, porque son cosas que pasaban, que si había problemas, todos a Uruguay, lo que no se podía contar. Y él se va a hacer 8 meses de aventura dentro de Uruguay y conoce un montón de paisanos. Eso no se podía contar en la época de Victoria, la reina. Cuando escribe, firma como autor él, pero que es Richard Lamb, el personaje. Pero a nadie se le ocurrió, y porque soy ornitólogo, es cruzar los datos que él en la primera página está diciendo: con casi tantos años estaba entrando a Uruguay y me quedé 8 meses. Y dije, ¿qué tal si esos casi tantos años significan que es el mismo Hudson que nació el 8 de agosto de 1841? Calculé que en 1866 estaba entrando a Uruguay. Entonces crucé toda la información ornitológica de las cartas de Hudson, formales, no como autor y novelista, a los museos, donde ingresaba especímenes y pieles a los museos, y durante 8 meses, en 1866, no hay ninguna carta. Y él dice que antes con Paquita se había ido y refugiado en Santa Fe durante 6-7 meses, en el 65, un año antes, y comprobé que no hay ninguna carta en esos meses. Entonces, la conclusión, con otra cantidad de datos asociados, es que por lo menos en las 2 primeras hojas, Hudson entró a Uruguay, no quiso contar nunca por qué y negó en toda su vida que había estado en Uruguay, hasta su muerte. Un búho, es otro dato más, nunca se imaginó que lo iba a denunciar como que estaba mintiendo. Entonces es un búho que él describe en la novela Tierra Purpúrea, que hace X canto, y después en Patagonia, en Días de Ocio de Patagonia, que vos exactamente contaste, lo describe al búho con otro canto. Y el problema de Hudson fue que en ese momento el búho tenía el mismo nombre, tanto en Uruguay como en Patagonia. Ahora se saben que son especies diferentes. Entonces decís, ¿por qué no lo contó? ¿Cómo si lo escuchó no lo contó? Porque él nunca habla de Uruguay y dijo que nunca había estado en Uruguay. Un japonés después, embajador en la Argentina, años después, comprobó que había estado en Uruguay en el campo de los King, de George King. Con todos esos datos y con una tabla que hice, pude comprobar que Richard Lamb es William Henry Hudson. Wow. Y es revolucionario para la historia. Entonces, en este libro es un caso de estudio, los 2 capítulos que cuento esto, que es medio largo, y después los 25 libros de Hudson, cuando están en Inglaterra y demás, cuando él nombra un pedazo de la pampa de los gauchos, lo voy extrayendo. Y quedó en un solo libro, sus 24 libros, cuando fuera de su autobiografía oficial, que es Allá lejos y hace tiempo. Y la ICPN registró el título este, que en realidad es insólito que me lo hayan permitido usar. Allá lejos y hace tiempo, 2, palito palito. La segunda parte de la autobiografía de William Henry Hudson en El Plata. Y bueno, básicamente está presentado el libro. ¡Aplauso! ¡Qué lujo! ¡Qué ganas de leerlo! Es el único libro importante que escribí.
Sí, porque tiene que ver con la historia, con la equitación gaucha, con la equitación de la historia de los caballos criollos, caballos criollos. Tiene que ver con la historia del indio, los paisanos, cómo pensaban. Una anécdota chica. ¿Por qué quedaba mal que el extranjero use anteojos a los ojos de los gauchos? Y Hudson lo cuenta sin ningún tipo no es peyorativo en su discurso. Él dice, lo que pasa es que ellos no entienden que al poner cóncavo un vidrio puedes magnificar una imagen. Ellos están acostumbrados, los pocos vidrios que estaban acostumbrados a ver en algún rancho, en alguna casa, que vos miras un vidrio plano de estos y ves peor en realidad, porque eran cristales, que era como que había un afán de sentirse más importante el que se ponía. Hasta que el gaucho en un momento le dice, bueno, pero a ver, le dice al inglés, ¿por qué usted no me demuestra lo que está diciendo? Entonces el gaucho se cuenta, Hudson es re lindo, se pone los anteojos y de casualidad era la graduación que necesitaba el país del gaucho y empieza a ver a los 50 años, ya viejo, en esa época 50 años, empieza a ver todo con luz y se va caminando un carro que estaba pintado colorado, brillante, pensando que estaba recién pintado. Entonces ve todos los colores nuevos. Ese tipo de pavadas, salpicado, hacen re entretenida la historia de lo que era Argentina, la provincia de Buenos Aires en esas épocas. Un golazo. Que Hudson era un pillo, sí. Y dijo mi madre, ¿por qué no dejas a los muertos en paz? Y digo, porque me da curiosidad saber hasta dónde fue Hudson, hasta dónde mintió Hudson y por qué nunca escribió un solo libro sobre las aves de Uruguay, habiendo estado viviendo y viajado 2 veces a Uruguay. ¿Por qué? Porque estaba ocultando que además en la descripción tiene vívido un relato de cómo le saca un revólver de una persona que lo estaba por achurar con un facón en un duelo en una pulpería, él lo mata. Entonces, sí. Entonces el libro tiene sal y pimienta. Gracias. Y ahora me pongo ¿y esto vas a tener críticas? O sea, gente que te lo va a negar. Sí, ¿A qué estás listo? ¿A qué te estás preparando? Estoy acostumbrado al bombardeo por aplicar el pensamiento lateral. En lo académico, por no ser formalmente académico, a pesar de que uso metodología científica, al tener un pensamiento lateral es como que profanás el sistema. Entonces te hacen la cruz, obviamente. Pero acá los historiadores, ¿qué van a opinar los historiadores de Hudson? Los historiadores de Hudson van a decir, ya me lo dijeron, porque algo tanteaba antes de ponerme a escribir a ver qué riesgo tenía. Y ahí está la Asociación de Amigos de Hudson, en Hudson, y me dijeron, no puede ser lo que estás diciendo. Y bueno, igual me animé a publicarlo. Así. ¿Contra tu mamá también? Sí, el viejo, papá, que somos coautores de otro libro, me dijo, me encanta lo que haces. Y bueno, ¿y cuándo va a estar a nuestras librerías liderando los rankings? En Cúspide, Genia, sí. 3 semanas, creo. ¡Ah, ya! Sí, porque hay otros libros que ya entran a Cúspide, porque tengo un representante comercial. Entonces, entran. Sí. Vamos a ver si en el mercado gusta o no. Si es muy criticable, también vende, pero no busco vender. Busco que se conozca a Hudson, que no nos tiene que dar vergüenza. Es totalmente humano. Obviamente para la época era un horror. Un espanto. Murió en 1922 y todo esto que vivió fue en el 66, 1865-66. Y él se casa en Inglaterra. Hay un montón de texto encriptado para una novela simple como es Tierra Purpúrea. Y vos decís, ¿para qué se tomó el trabajo de hacer tanto detalle? Al menos que entiendas que le está describiendo una novela ante una recién casado con una inglesa, que esa señora no podía saber todo lo que le estaba, como verdadero todo lo que estaba poniendo. Es muy vivo, la novela cronológicamente la ponen en la época de la guerra de los blancos y colorados, 15 años antes en Uruguay. Entonces, como quedó anacrónico, se supone que nadie le iba a decir, fuiste vos, pero no lo logró. Los amigos le preguntaban siempre, decían, hay cartas. Él no pudo destruir todas las cartas que escribió. Felicitaciones.